En esta hermosa mañana del Señor los voy a invitar a que tengan una experiencia. Que busquen una experiencia. Salmo 63, en el verso 1. Salmo 63, verso 1 dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Verdad que lo repetí? Y lo voy a volver a repetir: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ese verso 2, esa es la razón, ese es el propósito. Puede sentarse, hermanos. Quiera Dios, y usted también, que en esta hora usted tenga la disposición de buscar, de tener una experiencia con Dios. Si usted le pregunta a muchos cristianos, a muchos hombres, mujeres, jóvenes, cómo él llegó a la iglesia o cómo él conoció al Señor o cómo tuvo, ¿verdad?, un encuentro, cada uno de ellos, al igual que usted, hablaríamos y diríamos: yo tuve una experiencia con Dios. Y esa palabra experiencia denota un encuentro, denota una situación en la que probablemente no estaba siquiera en su mente, no estaba agendada para ese día. Eso es lo que yo llamo una experiencia encontrada. No fue algo que usted buscaba. Tal vez ni siquiera en su mente estaba ese encuentro o que se diera una situación en la cual Dios se interpusiera en su vida, en su camino, en su agenda. Y en este salmo yo puedo ver un hombre que clama a Dios, reconociendo la experiencia o las experiencias que ha tenido con Dios a través de su vida, a través de su desempeño, a través de su crecimiento. Denota un hombre que tiene sed, que siente la necesidad de acercarse a Dios. Pero más allá de lo que él puede expresar a través de este salmo, él está anteponiendo todo su ser, todo su cuerpo, toda su mente. Por eso él dice: mi alma tiene sed. Está hablando de ese aspecto emocional. Necesito, mis emociones te necesitan. Pero de igual manera mi carne,
mi cuerpo te anhela, todos mis sentidos van hacia ti. Pero vea con atención cuando Él está expresando eso, cuando Él está anhelando eso. Él lo desea en un momento de dificultad, en un momento donde Él dice tierra seca y árida donde no hay aguas. Mi carne te anhela, mi carne te necesita, mis sentidos tienen sed de ti. En un momento en el cual la tierra está seca, y obviamente no está hablando físicamente, sino está hablando de su experiencia. En el momento más difícil, en el momento donde no hay aguas, yo necesito una experiencia contigo. Hay una coma y sigue diciendo, o ahora dice y expresa cuál es el propósito de ese anhelo y de ese deseo. El deseo y el propósito es ver el poder de Dios y su gloria en su vida. De manera que Él está anhelando esto. Él está queriendo que esto suceda en su vida en un momento difícil. ¿Por qué en un momento difícil? Me parece que a veces en los momentos difíciles es cuando menos tenemos el deseo y el anhelo de acercarnos a Dios. Son a veces nuestras preocupaciones, son a veces nuestros desmotivos los que nos hace rezagarnos en el camino y desear permanecer dormidos, quietos, sin hacer algo al respecto, porque a veces está en nuestra frustración y nuestro dolor que decimos, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué buscarlo? Si en momentos en que pedí y que necesité, tal vez no obtuve lo que quería. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Por qué hacerlo ahora que no tengo la fuerza? ¿Ve? Es más fácil echarse a un lado. Y Él dice, no, es precisamente en este momento de mi vida donde la tierra está seca y árida que mi alma anhela una experiencia contigo. ¿Para qué? Para ver tu poder, para ver tu gloria. Y por eso, entre puntos y comas, Él dice, de madrugada te buscaré. Yo estoy moviéndome hacia tener esa experiencia contigo, porque mi carne lo desea, porque mi alma lo anhela. Y yo me voy a mover, yo voy a buscar esa experiencia que aunque parece que en este momento donde la tierra está árida, seca, difícil, es ahí cuando más necesito encontrarme contigo. Para ver tu poder, para ver tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así como yo tuve experiencias contigo en el santuario. Porque hermano, una cosa es tener una experiencia con Dios en el santuario, en el lugar de adoración, y otra cosa es tener o buscar una experiencia con Dios en el desierto. Pero sea cual sea el punto, sea cual sea la situación, el salmista estaba dispuesto a provocar, a buscar esa experiencia con Dios. Así como la obtuvo en el santuario, así de igual forma yo quiero tener una experiencia contigo, oh Dios, en medio de esta situación difícil. ¿Saben? Nosotros los seres humanos hacemos todo lo contrario. Tenemos una situación difícil y lo menos que anhelamos o lo menos que hacemos es buscar o provocar una experiencia con Dios en una situación como esa.
Tal vez usted llegará a pensar y decir, es que las circunstancias no proveen para que yo tenga esa experiencia con Dios. Ahora te pregunto yo, ¿quién te dijo eso? Yo te voy a probar por la palabra de Dios que hay momentos en nuestra vida en la cual Dios se interpone en tu camino y te da una experiencia. Tal vez te da 2, 3, 4, 5. Porque yo no creo, hermanos, que el asunto del evangelio sea cuestión de una sola experiencia. ¿Sabe? Es una búsqueda constante de una experiencia diaria con Dios. Y eso hace una gran diferencia entre unos y otros. Eso hace la gran diferencia entre tener una vida consagrada a Dios o no tenerla. Es las experiencias que nosotros nos demos a la tarea de buscar en Dios. Más allá de esa experiencia inicial que tuvimos con el Señor cuando le conocimos. Le voy a dar un caso y me voy a referir a Moisés. Moisés, si usted va a la Escritura y yo le digo a usted, hermano, ¿cuándo fue la primera experiencia de Moisés con Dios? Sé que muchos me responderían, pastor, en un momento cuando él estaba pastoreando ovejas en Madián, él tuvo una visión y él vio una zarza que ardía y no se consumía. Yo creo que estaríamos de acuerdo en que esa fue la primera experiencia que Moisés tuvo con Dios. No te voy a contestar rápido. Sí te voy a decir que en aquella experiencia fue la experiencia que transforma la vida de este hombre. De ser un hombre aun cuando era hebreo, con características y mente de un egipcio, una mente como la de aquellos que los había criado y enseñado. En esa experiencia en particular, Moisés tiene una experiencia, y escucha la palabra que voy a utilizar, transformadora. Ahí fue donde Moisés dejó de ser Moisés. Y quiero decirte que inicialmente es Dios el que provoca o lleva al hombre a tener una experiencia con él. Escuche bien. Pero esa no fue la única experiencia que Moisés tuvo con Dios. Esa no fue la única ocasión en la cual Dios se aparece a Moisés para que Moisés tenga una experiencia con él. Pero tampoco esa fue la única y exclusiva experiencia que define a Moisés como creyente, como aquel que anhelaba la presencia de Dios. Sino es que luego vamos a ver en ocasiones en las cuales Moisés, el que está buscando obtener experiencias con Dios. ¿Entendió hasta ahí, hermano? Porque no es lo mismo una experiencia encontrada que una experiencia buscada. Ahora, ya sea que sea encontrada porque usted no lo estaba buscando, o ya sea porque usted sí la anhela y la está buscando, el protagonista se llama Dios. Sea cual sea la experiencia, ya sea encontrada o buscada, el gran protagonista de todo esto se llama Dios. Ahora, vamos a ver esa experiencia de Dios para ti. Es Dios quien inicialmente da el primer paso. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos, mira,
ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Ahí está la primera experiencia. Dios dio ese primer paso en búsqueda del hombre. Y el resultado de esa experiencia fue una transformación. Cojamos nuevamente el caso de Moisés. Porque habrá quien me diga, yo nunca he tenido una experiencia con Dios. Bueno, tal vez no has tenido una experiencia con Dios de esas que yo te he mencionado, pero recuerda que te pregunté cuál fue la primera experiencia de Moisés con Dios. ¿Sabe? Esa primera experiencia de Moisés con Dios no fue en Madián. ¿Por qué? Porque esa experiencia, quien la permite, quien la tramita, quien la transmite al hombre es precisamente Dios. Cojamos cuando Moisés apenas había nacido. Ya Moisés, siendo un bebé, había comenzado a tener experiencias con Dios. Que él lo sabía o no lo sabía, eso era otra cosa. ¿Está entendiendo, hermano? Porque Moisés no tenía la capacidad de entender que ya Dios había planificado todo para llevarlo a otras experiencias de otros tipos con él. Capte, hermano, agárrelo. Y usted verá cómo su vida va a comenzar a tener una serie de experiencias transformadoras o renovadoras, depende cuál sea el caso y la necesidad. Pero Moisés no entendió aquello. Era apenas un niño, era un bebé. Pero ya Dios le había dado experiencias a ese bebé con él. ¿Se acuerda cuando lo echaron por el río? ¿Acaso esa experiencia de echarlo por el río, donde él pudo haber muerto, donde él pudo haber sido atacado por una fiera? No, pero esa experiencia era una experiencia de parte de Dios para este niño. Y así sucesivamente van aconteciendo unas cosas en la vida de Moisés que se tornan en experiencia de parte de Dios para él, aunque él no lo entendía. Porque no siempre las experiencias con Dios son de la misma manera, no son en el mismo tiempo, no son de la misma forma. Moisés no estaba pensando, ni siquiera había planificado todas aquellas cosas que estaban sucediendo en su vida, incluyendo aquella huida de momento de Egipto por haberle quitado la vida a un hombre. Él no lo había planificado, menos había planificado el tener una experiencia con Dios. Y aun cuando él había tenido, repito, tantas experiencias con él cuando era pequeño, ahora él no tenía en agenda el que Dios se le cruzara en el camino. Y eso fue lo que pasó en Madián. Eso es lo que relata la Biblia cuando dice que Dios se le apareció en medio de una zarza y Dios lo llamó desde la zarza. Ahí comenzó una experiencia transformadora. ¿Usted entiende ahora? Tal vez las experiencias que usted tuvo con Dios antes de tener esa experiencia transformadora. ¿Cuántos de nosotros no nos vimos en un momento difícil de nuestra vida, en la cual sabemos que Dios nos cuidó, nos guardó, nos protegió? O tuvimos alguna otra experiencia donde alguien nos habló del Señor y nosotros nos burlamos. Ese fue mi caso, pero eso eran experiencias que Dios me estaba dando, que yo no las entendía al momento, que yo pensé que era algo causal, porque no lo veía como que era que Dios me llamaba o como que Dios estaba tratando de captar mi atención, porque eso no estaba agendado, porque yo ni siquiera estaba pensando en eso.
Moisés tampoco, pero Dios intervino, Dios interpone en su camino. Él tenía un rumbo trazado, ya él tenía una expectativa de su vida. Probablemente pensó quedarse como pastor de ovejas toda su vida, pero eso no eran los planes de Dios. Tal vez tenía un rumbo trazado, pensado, organizado, hasta que Dios se le aparece en el desierto. Oye, no sé si usted se ha puesto a pensar las ocasiones en las cuales Dios le da experiencias al hombre en medio de un desierto. Y estoy hablando literalmente. ¿Se acuerda de Elías? ¿Se acuerda de Ismael? Experiencias en el desierto. ¿Se acuerda de Jesús? Experiencias en el desierto. Y qué bueno que Dios provoca el que se den esas experiencias. Es Dios al encuentro del hombre. ¿Sabe? De igual manera yo puedo mencionar otra persona en el Nuevo Testamento llamado Pablo. Voy a usar más que estos dos ejemplos para no darles de los tantos que hay. Pablo tenía una agenda en su mente. Había pedido cartas para ir a perseguir a los cristianos hasta Jerusalén, donde fueran. Él estuvo dispuesto a recurrir un largo camino con tal de encontrar hombres y mujeres que seguían el camino de Cristo para arrestarlos. Pero Pablo ni por la mente le había pasado que ese día Dios tenía para él una experiencia transformadora. Ahora voy a detenerme aquí para hablar con aquellos que piensan: ¿y qué experiencia yo he tenido si yo he sido parte de una iglesia desde que nací? ¿Qué de aquellos que fueron criados en el Evangelio y aparentemente no han tenido una experiencia con Dios transformadora? Que te tengo que adelantar que es cierto. Hay gente que está en la iglesia y nunca ha tenido esa experiencia transformadora con Dios, nunca. Pero eso no significa que no haya tenido experiencia con Dios, o que Dios le haya otorgado diferentes experiencias para que ese niño, ese joven, ese hombre, esa mujer le conozca. Porque por el hecho, gracias mi amor, de estar en la iglesia, en el camino desde que naciste, ya eso es una experiencia con Dios. Que no sea una experiencia transformadora, bueno, eso es otra cosa. Pero es una experiencia que Dios te viene permitiendo desde que naciste. Una experiencia donde se te ha hablado, donde Dios te ha allanado, donde Dios te ha preparado el camino en cuanto al conocimiento, en cuanto a su enseñanza, en cuanto a sus atributos. Eso es tener una experiencia con Dios. No todo el mundo tiene esa experiencia. Hay niños que no saben nada respecto a Dios. Nada, absolutamente nada. Para ellos todo es nuevo, es diferente, porque ni siquiera en sus casas han escuchado sobre Dios, sobre el poder de Dios, porque ninguno de ellos ha tenido una experiencia transformadora. Pero tengo que decirte que Dios allanó el camino y ha preparado esas experiencias que no necesariamente, escúchame, tienen que ser experiencias dolorosas o traumáticas. Hay quienes vinieron al Señor
tuvieron una experiencia con Él en medio de una situación traumática, en medio de una situación bien difícil. Y tuvieron un choque con Él. Y sus vidas fueron transformadas. Tal vez la de usted fue así. Tal vez no fue así. Tal vez su experiencia fue diferente. No tuvo que ser dolorosa. La mía no fue dolorosa. Por lo menos esa experiencia de transformación. Porque no fue en un momento difícil de mi vida en la cual me vi en riesgo, como algunos que se han visto a punto de la muerte y tienen que clamar a Dios y Dios los escuchó y les dio una experiencia con Él, una experiencia que los transformó para siempre. Tal vez tu preparación o tu enseñanza, tu experiencia fue de preparación en el camino para que le conocieras, para que conocieras sus atributos. Y la experiencia de todos no ha sido igual, hermano. En el caso del apóstol Pablo, él tuvo un encuentro, así como lo tuvo Moisés, así como lo tuvieron todos los hombres registrados en la Biblia. Todos ellos tuvieron una experiencia transformadora, una experiencia que cambió su mente para siempre, que cambió su manera de pensar, cambió su manera de actuar, cambió su manera de ser. Y era precisamente en el camino a Damasco, a las puertas de la ciudad, donde Pablo recibe un choque con la eternidad, con la presencia de Dios. Una experiencia que lo transformó, una experiencia que lo confundió, pero una experiencia que lo transformó con su vida, con su ser, con lo que él era hasta el momento. Mira, si esa experiencia fue tan grande que a mí me llama la atención cuando Pablo pregunta: Señor, ¿quién eres? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿acaso el apóstol Pablo no era un hombre religioso? ¿Acaso Pablo no conocía al Señor? ¿Acaso Pablo no fue uno de esos hombres de sabiduría extrema en cuanto a las sagradas escrituras? ¿Acaso Pablo no había tenido una experiencia religiosa desde niño? Pero cuando se topa con la experiencia transformadora, por eso, hermano, ahora es que yo entiendo, al igual que Job, y perdone porque dije que iba a mencionar más que a Job, pero permítame esto rapidito. Esta expresión de Job, cuando él dice: de oídas te había oído, pues habla de que aunque él había tenido experiencias con Dios, porque conocía a Dios, porque era un hombre respetable dentro de su casa, dentro de la ciudad, dentro del palacio, él era un hombre respetable, él era un hombre honorable, y él pensaba que su experiencia era lo suficientemente buena como para haber conocido a Dios. Qué equivocado estaba, ¿verdad? Y es precisamente en un momento doloroso y traumático en la cual se da esa experiencia transformadora en la vida de este hombre. Ahora volvamos a Pablo. En medio de una situación confusa, porque él no sabe lo que está pasando. Él sabe que hay un resplandor del cielo que viene sobre su vida. Él se cae. El Señor lo llama en medio de esta situación. Y él le dice: Señor, Señor, ¿quién tú eres? Dios le responde: Saulo, Saulo, cosa dura te es dar cosas contra la vida. Veamos un momento esta experiencia. Dar cosas contra el aguijón no es otra cosa que una garrocha. Para aquellos que son del campo, saben que una garrocha es una vara larga, ¿no? Una vara con la cual pullaban a los bueyes o a las vacas, no sé.
tal vez a los cerdos, lo hincaban con esa vara larga para que se moviera. Eso era un aguijón. Imagínese usted este animal siendo, ¿verdad?, hincado, empujado por un aguijón, y que él se rebele en contra de aquello que lo está empujando. Por eso él dice, dura cosa es dar cosas. ¿Sabe lo que es cosas, verdad? Patadas. Usted se imagina aquel buey que lo está empullando y tirando patas y dándole patadas al aguijón. Piensa por un momento, ¿qué sucedería con el animal? ¿Se haría más daño, sí o no? Pues Dios le está diciendo, Pablo, lo que tú estás haciendo es contraproducente. Es duro. Lo que tú estás tratando de hacer en contra de lo que yo estoy haciendo contigo te va a hacer más daño. No te empeñes en hacer de esta experiencia una experiencia dolorosa. ¿Sabe? Hay gente, hermano, incluyéndome a mí en ocasiones, en la cual llevamos nuestra vida al extremo para que esas experiencias se tornen en experiencias dolorosas. Me explico. Y ahora voy a la segunda parte de este mensaje. Ahora vamos a las experiencias buscadas. Cuando Moisés, retorno atrás, cuando Moisés tuvo aquella experiencia, no fue una experiencia trivial, hermano. No fue una experiencia en la cual Moisés se olvidó al otro día, ni se lo crea. Si usted dice que tuvo una experiencia con Dios y al otro día usted siguió siendo el mismo, piénselo bien, usted no tuvo una experiencia con Dios. Usted tal vez Dios le dio una experiencia o una oportunidad de experiencia con Él, pero no fue una experiencia transformadora. Ya Moisés no es el mismo. Ahora Moisés, claro está peleando contra sus sentimientos, como los peleé yo, como los peleó usted. ¿Se acuerda cuando conocí al Señor? Usted podría retroceder hacia atrás un momento en su pensamiento y si se acuerda aquellas cosas que sucedían por la mente. Yo estoy seguro que casi todo, una de las primeras cosas que nos pasó por la mente es todo lo que usted tenía que dejar. Ahora no puedo ser el mismo. Ahora soy diferente. Y empieza a luchar esa mente con aquellas cosas, con aquellas circunstancias. Y ahora Moisés está luchando contra sus sentimientos. Dios lo está llamando. Dios le está diciendo, Moisés, tienes que regresar a donde estabas. ¿Cómo es posible, Dios, que tú me envíes nuevamente a Egipto? ¿Sabes que tengo un problema o una situación pendiente allá? ¿Por qué me envías para allá? El enviarme para allá podría ser mi muerte. Todas estas cosas pudieron estar bullendo en la mente de Moisés. Por eso tenía miedo. Y el llamado de Dios provoca temor. Porque uno no sabe cómo lo va a hacer. Uno no sabe cómo lo va a resolver. Pero sabe, en el camino, Moisés comienza a tener experiencias con Dios. Experiencias del poder de Dios. Experiencias de renovación en su vida. Comienza a tener experiencias viendo a Dios a través de su vida, pero también comienza a tener experiencias con Dios, viendo a Dios moverse a favor de un pueblo y de una nación. Pero sabe, las experiencias de Moisés no se remiten única y exclusivamente a esas experiencias que Dios quería darle a él, sino que usted va a ver en muchas ocasiones que es Moisés quien busca tener experiencias con Dios. ¿O acaso usted cree que lo que el salmista está expresando en ese Salmo 63:1 no es la necesidad de provocar una experiencia con Dios?
¿Acaso usted no ve a David moviéndose a buscar a Dios? Ahora no es Dios quien lo está buscando. Ahora es él buscando a Dios. Ahora es él acercándose a Dios. Y acercándose a Dios en medio de un momento difícil que él describe como tierra árida y seca. Diciéndole a Dios, así como yo tuve una experiencia contigo en el santuario, yo quiero tener una experiencia contigo en medio de esta situación difícil. Y en muchas ocasiones vamos a ver al hombre buscando a Dios, buscando una experiencia con Dios. Ahora vemos a Pablo más allá de la experiencia transformadora de su mente, de su cuerpo, de su vida. Ahora vemos al apóstol Pablo teniendo diferentes experiencias, tal vez ya no encontradas o porque Dios se interviene en su camino, sino porque ahora Él es quien está provocando y buscando tener esa experiencia, porque su corazón anhela, desea acercarse a Él todos los días de su vida. Alabado sea Dios. ¿Sabe? Puede que esa experiencia sea en el monte, en el tabernáculo, en la vida cotidiana con el pueblo o en una relación con los de su pueblo. Moisés vio la justicia, vio la provisión de Dios, vio la renovación de Dios, vio el juicio de Dios, pero todas aquellas experiencias eran válidas para la vida personal, para la vida ministerial, para la vida de líder de aquel pueblo. ¿Sabe? Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una experiencia con Dios. ¿Es posible buscar constantemente una experiencia con Dios? Digo, te pregunto, porque yo no sé cuál es tu anhelo, yo no sé cuál es tu deseo. Hay gente que cuenta la misma experiencia toda la vida, 10, 20, 30, 40 años, la misma experiencia. Sí, yo conocí al Señor en el 1976, pero fuera de eso, mi vida ha sido una vida tranquila, una vida insípida, una vida casi, no sé, trágica. No he encontrado ninguna otra razón ni he tenido ninguna otra experiencia que haya marcado mi vida. Pues yo tengo que decirle que usted carece de experiencias con Dios. Pastor, eso a mí no me afecta. Es si yo tengo una experiencia con Dios o no. Bueno, yo diría que entonces eso es reflejo de que usted no tiene la necesidad, ni el anhelo, ni el deseo de buscar a Dios. Porque cuando yo tengo el deseo y el anhelo de buscar a Dios, yo voy a buscar una experiencia con Dios diaria. Puede, hermanos, para hacer una nota al calce, puede que haya un momento en el cual usted no sepa, o puede que pase una semana en la cual usted diga, bueno, yo no he tenido ninguna experiencia con Dios. Bueno, pues entonces eso denota que usted ha pasado una semana sin buscar a Dios. Recuerden que les dije que no todas las experiencias se dan iguales. Pero es claro ver en las Sagradas Escrituras, ver a un hombre, y me voy a referir a David como empecé en el Salmo, pero esta vez en el Salmo 88, donde él se pregunta por qué, oh Jehová,
desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Sabe? Es claro lo que yo veo ahí. Es claro que David está provocando una experiencia con Dios. Yo no sé si usted lo lee y lo entiende de otra forma. Pero es como cuando yo me paro delante de Dios y le digo, Señor, ¿por qué tú permites esto? Usted está provocando a Dios a algo, ¿sí o no? Está provocando, usted quiere ver una reacción de parte de Dios a lo que le está sucediendo. ¿Sí o no? O yo estoy pensando mal. Cuando David se está preguntando o está diciendo, ¿por qué, oh Jehová, tú te has olvidado de mí? ¿Por qué tú desechas mi alma? Mira lo que le está diciendo un hombre que ya ha tenido cientos de experiencias con Dios. Pero él ahora necesita una experiencia. Y usted sabe lo que él hace. Él va a provocar esa experiencia. Porque el hombre que tiene sed y anhelo de Dios provoca experiencias con Dios todos los días. Provoca experiencias con Dios en el monte, en el santuario, en el desierto, en el mar, donde sea. Él provoca una experiencia con Dios. Inclusive le dice al Señor, ¿por qué escondes de mí tu rostro? Te estoy provocando, necesito una respuesta. Él anhela esa experiencia con Dios, porque él se ha dado cuenta que tal vez hay un vacío de la presencia de Dios en él. Siente que Dios lo ha abandonado, y no es la primera vez. Por eso tengo que decirte que no todas las experiencias en Dios son iguales, que hay experiencias que son transformadoras, esa experiencia inicial que tuvimos con Dios, pero hay experiencias de renovación, que yo diría que esa es una de las experiencias que más los cristianos deberíamos buscar, experiencias de renovación con Dios. A veces sabemos que estamos fríos, sentimos que nos hemos alejado de Él, sentimos que Él se ha alejado de nosotros y le damos larga al asunto. Entonces esto es como esperando que Dios dé el primer paso, esperando que Dios actúe. Pero yo te pregunto a ti, ¿de quién es la necesidad? Yo te pregunto, ¿de quién es la necesidad? ¿Es tuya o es de Dios? Y hay gente que no se toma esto en serio y le da largas al asunto, y largas al asunto. Y entonces esperan que la experiencia, que ya estemos al borde, al filo de una experiencia traumática para entonces responder y buscar a Dios. ¿Saben? Le tengo una mala noticia. Podría decirle una buena y una mala. En muchas ocasiones ya el daño está hecho. Y el daño es irreversible. ¿Usted lo sabía? Los daños son irreversibles, hermano. Por más que usted lo españete, lo limpie, lo pinte, los daños son irreversibles. Si un hombre le hace un daño a una mujer emocionalmente, esos daños son irreversibles. Ya están ahí. Dicen por ahí que no hay cosa que el tiempo y la distancia no hagan olvidar. Lo hará olvidar por un momento, pero hay momentos que vuelven a aparecer. Y cuando nosotros le damos larga al asunto, teniendo en nuestras manos la oportunidad de ir a su presencia, porque reconozco que soy incapaz con mis fuerzas de hacerlo. Ahora, si usted se cree que es un superhombre, si usted se cree que es una supermujer, y usted cree que puede resolverlo con su propio juicio y con sus propias determinaciones, hágalo. Y usted verá cuál será el resultado. De que va a tener resultado, positivo o negativo, los va a tener. Por eso Santiago le dice al hombre y le llama la atención: mira, hombre, Dios no puede ser burlado. Si no, Santiago Gálatas, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso sí hay.
eso ciega, eso recoge. Así que este hombre que ve la necesidad provoca a Dios a ello. En el Salmo 119 hay otro hombre provocando a Dios. Salmo 119, verso 132, él le dice a Dios: mírame. ¿Usted sabe lo que es hablarle a Dios de esa forma? Digo, yo lo estoy leyendo como lo dice ahí, en el buen español. Él le dice: mírame y ten misericordia de mí. Estoy llamando tu atención, mírame y ten misericordia de mí. ¿Usted no cree que eso es provocar a Dios? ¿Usted no cree que eso es una forma de provocar un encuentro y una experiencia con Dios? Eso es lo que le está buscando. Yo necesito que tú me mires. Yo necesito que tú me respondas. Yo necesito que tengas misericordia de mí. Y dice luego: ¿cómo acostumbras con los que aman tu nombre? Mire ese texto, hermano. Táchalo. Grábaselo. Ten misericordia de mí. Mírame como tú acostumbras a hacer con los que aman tu nombre. Mire, la oportunidad de Dios está para nosotros todos los días. Usted sabe qué tipo de experiencia usted necesita con Dios diariamente. Ya yo no necesito una experiencia transformadora porque Dios lo hizo en un momento de mi vida. Esa experiencia inicial fue para siempre. Pero va a haber ocasiones en mi vida que yo necesito otro tipo de experiencias con Dios. Y hay que buscar esa experiencia, iglesia. Hay que buscar una experiencia, ya sea cual sea, pero búscala, pero provócala. Puede que usted necesite una experiencia de fe, pues busque una experiencia de fe. Puede que usted necesite una experiencia de sanidad, pues provoque a Dios a una experiencia de sanidad. La Biblia habla de una mujer de un flujo de sangre, ¿se acuerda? Jesús no se le apareció en el camino. Fue ella quien se metió entre la multitud a buscar una experiencia de sanidad. ¿Y sabe qué? La encontró. Jesús dijo: el que busca, halla; el que toca, se le abre. Provoca una experiencia con Dios. No te quedes con tus experiencias pasadas, porque entonces ya Dios para ti se murió. Y Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y mientras esté vivo, bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Provoca a Dios hoy a una experiencia. Provoca una experiencia de fe, de sanidad, de llenura de su espíritu. Hay gente que nunca ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? Le dan largas al asunto. Largas al asunto. Yo no necesito eso. Mira, hermano, Dios tenga misericordia de usted. Jesús dice en referencia a esto que estoy mencionando, dice: si vosotros siendo malos, está hablando los padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Eso se llama una experiencia provocada. Esto no es de un día, hermano. Ya yo no sé las veces que yo he ido a la presencia de Dios a pedirle una experiencia con su Espíritu Santo. Ya yo no sé las veces que lo he hecho. No lo sé, hermano, no lo sé. Pero en mi vida cristiana he tenido que buscar una experiencia con el Espíritu de Dios miles de ocasiones.
Hay en otras ocasiones que tal vez necesito una experiencia de perdón. ¿Ves que la experiencia con Dios no es una sola? Si yo necesito una experiencia, si yo necesito que Dios perdone mis pecados, yo no puedo desaprovechar esa oportunidad. David tuvo cientos de experiencias con Dios, cientos, en el campo, en el desierto, en las cuevas, en el tabernáculo. Podría mencionar todas las experiencias de David con Dios, pero un momento necesitó una experiencia de perdón. Salmo 50, y decirle a Dios: Dios mío, ten misericordia de mí, porque he pecado contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabes? Hay gente que su vida espiritual, hermano, está tan apagada, tan seca, porque hace años que debieron haber pedido perdón y no lo han hecho. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre eso? Nos enseña que si usted busca esa experiencia y se aparta, usted tiene misericordia. Pero si usted persiste en ello, usted no puede lograr. Porque Dios no va a venir a violentar sus derechos, ni su carácter, ni su personalidad, para provocar una experiencia de esa manera. Dios espera, Dios te habla, Dios te llama, Dios te repite día tras día, domingo tras domingo, porque es que la experiencia con Dios no puede ser una, porque la experiencia con Dios no puede ser una buscada un domingo por la mañana. Yo he tenido experiencias grandísimas en Dios en la iglesia. Unas experiencias tremendas con Dios en la iglesia, desde que era un niño. Pero, ¿sabe? No todas mis experiencias con Dios han sido en la iglesia. Isaac, esa experiencia que uno tiene con Dios por la mañana, porque usted cree que Él dice de madrugada te buscaré. Son experiencias provocadas, hermanos. No son experiencias esperadas. Ay, si Dios quiere hacer algo en mí, que lo haga. Que mamey. Qué bueno es así. Ay, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia no hay nada para mí. Ay, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia no hacen cosas que a mí me gusten. Qué cosa, ¿no? Y cuando tú vayas delante de la presencia de Dios y te diga: tú no tienes nada que hacer aquí. Es más, yo no sé ni quién tú eres. Porque bueno, es que yo nunca te vi. Puede que esa experiencia que usted necesite hoy sea una experiencia de paz, una experiencia de tranquilidad, una experiencia de descanso. ¿Sabe que Dios provee una experiencia para todo? ¿Sabes que Jesús le dijo a los discípulos: venid a mí, venid a mí? ¿Quiénes? Los que están cansados. ¿Cansados de qué? Los que están cansados y agobiados de trabajo. ¿Sabe? La invitación se le está haciendo a sus discípulos. La invitación se le está haciendo a la iglesia. Aquellos que a veces nos quejamos y decimos: Señor, es que el trabajo es arduo, es que es mucho, es que son pocos los obreros, es que la mies es mucha. Y el Señor nos dice: ven a mí. ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado? Ven, ten una experiencia de paz. Echa sobre mí tu carga y yo te voy a sustentar. Yo te quiero dar una experiencia de paz. Yo te quiero dar una experiencia de descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso se llama una experiencia
una experiencia de descanso. Tal vez usted necesita una experiencia de alegría. ¿Sabe? David habla de eso también. Él inclusive se recuerda cuando esas experiencias que tuvo de alegría, de gozo, del pueblo en fiesta. Él lo menciona en uno de los salmos. Y él comienza a anhelar él comienza a anhelar, él comienza a desear cuando está fuera de la casa de Dios. ¿Cómo lo expresa? En ese salmo, cuando él dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque él estaba en un lugar de la batalla, él no estaba en el santuario, él está deseando y anhelando estar en la casa de Dios. Yo anhelo, Señor, aunque sea estar en los patios de tu casa. Es una experiencia con Dios. Cuando venimos al templo, usted debe procurar una experiencia con Dios todos los días de culto. Yo no sé cómo hay gente que clasifica los cultos. Por eso hay gente que viene más que los domingos. Porque para ellos el domingo es como especial. Dios tenga misericordia de ti. ¿Y los otros días de la semana qué? ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Cuál es tu experiencia con Dios en la semana? ¿Cuál es tu experiencia con Dios en los días? ¿Cuál es tu experiencia? No te quedes inmóvil. Voy a cerrar el mensaje con esto y escúchenme. No te quedes inmóvil esperando que alguien te meta en el estanque. 100 años, estoy exagerando. Eso no lo vive nadie. 10 años en la iglesia esperando que baje del cielo, no sé qué. Esperando los ángeles de Jacob. No, cuando vea los ángeles que bajan y suben, yo voy a tener una experiencia con Dios. ¿Quién te dijo eso, hermano? 10 años te perdiste en la iglesia. No, cuando yo veo una salsa ardiente, mira, no vas a ver ni la salsa ni los tenis, ni las chanclas ni los zapatos. No, cuando ya tenga, y llevan 15 años pidiéndole a Dios algo. Señor, yo quiero ver algo. Llevas 15, 20 años perdido. Búscalo. No espere que alguien te meta en el estanque. Búscalo en el desierto como Moisés. Búscalo en la cueva como Elías. Búscalo en medio del naufragio como Pablo. Búscalo en el monte como lo buscó Moisés, como lo buscó Abraham. Búscalo en la llanura. Busca la experiencia en la iglesia, en la casa, en el rincón de tu cuarto. Por la noche, por el día, por la madrugada, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias en esta mañana, porque tú provees para nosotros un día a la vez. Un día en el cual tenemos opciones. O nos afanamos, o nos cargamos, o nos enfermamos, o buscamos una experiencia transformadora, renovadora, de perdón, de paz, de alegría, de fe, de sanidad. No permitas que sigamos perdiendo el tiempo, Señor. Que hoy, Señor, hoy salga de nosotros o salga de ti, tengamos el anhelo y el deseo de encontrar una experiencia contigo hoy. Y si me voy de este lugar y no alcancé esa experiencia, ya sea en mi casa, ya sea mientras canto en mi casa,
ya sea mientras escucho música cristiana, o ya sea mientras escucho algún otro mensaje, o ya sea en el rincón de mi cuarto a solas contigo, que yo pueda tener y alcanzar una experiencia contigo.